con el editorial de hoy, que tiene muchos números, entonces se los hemos podado bastante. Vamos a ver si sale coherente, porque es un tema económico. Lo hicimos en base a un trabajo de Horacio Rovelli y también le metimos una parte de Rolando Astarita, un economista marxista de los que sabe, no de los que chamulla, según nos ha dicho Horacio Rovelli. Astarita sabe economía marxista y sabe economía de la de ahora, así que lo respetamos. Yo lo conozco de la militancia, también es un hombre respetable, aunque tenemos muchos acuerdos y algunas diferencias. Bueno, vamos al editorial. La cúpula del poder económico. Aliados en el saqueo, le puso Horacio. La cúpula dominante de nuestra economía se divide básicamente en tres sectores bien diferenciados, que sin embargo se unen para que no se investigue a dónde fueron a parar los más de 100.000 millones de dólares con los que el gobierno de Cambiemos, pro UCR, si están unidos por esto ya podemos tener una sospecha para dónde fueron. Bien, se unen para que no se investigue. Hoy Cambiemos, ¿no? Base política del gobierno de Milei, que endeudó al país. El beneficio para las empresas, tampoco se investiga, el beneficio para las empresas, las mismas que fugaron, que pudieran comprar a precio oficial reservas internacionales del Banco Central por 28.350 millones de dólares durante el gobierno de los Fernández y Massa. Vos, un simple perejil vecino del barrio, ibas a comprar $20 y te compraba impuesto país, el otro impuesto, y te cobraban fangote. Las empresas multinacionales, para pagarle a sus casas matrices de Inglaterra o de Estados Unidos, le pedían dólares oficiales al gobierno. Vergonzoso lo cara dura que son los negreros explotadores del capitalismo y los gobiernos lacayos que le vendieron los dólares a precio oficial para pagar supuestas o reales deudas con el exterior. Y también han recibido otros beneficios similares. También están de acuerdo en no investigar, o mejor dicho, están de acuerdo en el avance sobre los derechos de la población, los trabajadores, los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, a todo el mundo. Tampoco tienen problemas en enajenar la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales, el petróleo, el gas, el litio, minerales de todo tipo, alimentos, etcétera, y las empresas públicas debilitando nuestra independencia, todo para beneficio del gran capital, tanto local como sobre todo extranjero. En esto están de acuerdo. Los tres principales sectores beneficiados, que los podemos agrupar en primer lugar, más importante, el capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros. BlackRock, más de 10 billones de activos financieros maneja. Vanguard es otro y otros, ¿no es cierto?, que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana, AmCham. Ahí recordamos que Patricia Bullrich lanzó su campaña presidencial en esta Cámara. Claro mensaje que para dónde iba. Y a quienes tributa el equipo económico a este AmCham, encabezado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del Banco Central de la República Argentina, que emplean al Fondo Monetario Internacional como auditor de la deuda. Ellos son juez y parte, pero bueno, eso ya es habitual.
El fondo es auditor de la deuda y de los planes del gobierno. El segundo sector están agrupados en la Asociación Empresaria Argentina, AEA. AEA, ¿ahí vamos bien? Ahí que me olvido y me voy del micrófono. Entonces, en segundo lugar, la Asociación Empresaria Argentina, AEA, presidida, bueno, no importa quién la preside porque un 4 de copa. Los principales directivos y vicepresidentes son Luis Pagani de Arcor, Paolo Roca de Techin, Héctor Mañeto de Clarín, y luego siguen Cristiano Ratazzi de Fiat, Alfredo Cotto del Supermercado y Sebastián Bagó del laboratorio del mismo nombre. Incluye la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, CEP, que nuclea a las principales petroleras del país. Bueno, acá hay una serie de nombres y de empresas y directivos que no vamos a... Panama Energy, de Marcos Bulgeroni, la petrolera Tecpetrol del grupo Techin, TAIPF, Sociedad Anónima y otros grupos. Es decir, que este segundo fragmento de la clase dominante vendría a ser la burguesía industrial argentina. El tercer sector, el Consejo Agrario Argentino, que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como Coninagro, Confederaciones Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas CRA y la Federación Agraria Argentina FA. Y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina. Las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros. Y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales, donde participan Aceitera General Dehesa, esa parece que es argentino, COFCO, que es China, Cargill, debe ser gringa, Viterra de Canadá, pero está toda mezclada, Louis Dreyfus, Molinos Agro y otras. A ellos se suman las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores. Bien, los tres sectores se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino. Es la deuda externa, la extranjerización y concentración económica las que imponen una matriz extractivista agropecuaria exportadora, política opuesta al desarrollo basado en el ahorro interno, base de una verdadera industrialización o revolución industrial. Consolidan un modelo económico que requiere poco trabajo y no integra al país económica y socialmente. Al contrario, se subordina toda la economía para satisfacer la demanda del exterior. El caso de Techin es ejemplificador. Esta empresa, originalmente siderúrgica y de la construcción, se especializa cada vez más en el área energética, actividad en la que directamente se dolariza el precio final cuando el costo de extracción y producción es mucho menor, porque ya acá en la Argentina se extrae a costo argentino y vendiendo a precio internacional, ampliando la renta extraordinaria que obtiene.
Sin embargo, las diferencias entre ellos no son menores, y uno de los campos de batalla es el precio final del dólar. A los tres sectores los beneficia la devaluación de nuestra moneda, pero el capital local teme que sea de tal proporción, o sea tan grande, que denigre el valor de sus activos, permitiendo su compra por el capital extranjero, temor no menor. Y lo mismo pasa con la pretensión de malvender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, por la que presiona el capital financiero. El capital financiero está el CAN, las babas, y claro, y Milei, hombre de ellos, está preparando todo para poder vendérselo por chauchas y palitos. Pero Paolo Roca y Héctor Magneto, grandes capangas en la Argentina, pero pichones en el terreno internacional, no quieren que se liciten las acciones del Grupo Clarín y del Grupo Techín, que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y solicitaron excluir esa posibilidad de los dos mamotretos que habían enviado y que ahora el de la ley se cayó por el Poder Ejecutivo. Pese a la caída de la ley Ómnibus, subsiste la pretensión de apropiarse del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y utilizar sus títulos y acciones, propiedad de los jubilados y pensionados, para pagar parte de la deuda que el gobierno tiene con el Tesoro, lo que le permitiría reducir la deuda externa. Este caso del Fondo de Garantías es un buen ejemplo cómo legalmente se puede cometer un robo mayúsculo. En este caso a los jubilados por 76.000 millones de dólares. 76.000 millones de dólares según el dólar antes de la devaluación. Ustedes fíjense, antes de la devaluación el fondo del ANSES valía 76.000 millones de dólares a un dólar de 400. Después de la devaluación, ¿cuánto vale el fondo de garantía? 22.000 millones luego de la devaluación. Y lo han tasado en 5.000 millones, regalo con moñito y todo para el capital financiero internacional. Si esto es un robo escandaloso, ¿a qué le podemos llamar robo? El enfrentamiento entre los sectores dominantes también se demostró en los, entre comillas, corte de combustible. Corte de combustible es como se cortaba o se seguirá cortando la leche con agua. Entonces le ponen un 10%, un 20% de agua a la leche para que no se note que está cortada con agua. En este caso, lo que se corta es la nafta o el gasoil por la utilización de biodiesel o bioetanol. El bioetanol se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en la caña de azúcar y el maíz, o el biodiesel derivado de la soja. Bien. Ahí se pelean. ¿Por qué? Porque los cortes autorizados son del 12%. Una mitad corresponde al azúcar y el 6% restante al maíz. Pero las hidrocarburíferas, las que producen la nafta, se quejan de que ese porcentaje de bioetanol o de biodiesel encarece el precio final de la nafta y del gasoil, mientras el objetivo final, oficial del gobierno es subir el piso de corte, o sea, aumentar el porcentaje paulatinamente a lo largo de los próximos 3 años para alcanzar el 15% en el caso del biodiesel y entre el 18 y el 20% para el bioetanol. Por lo que las hidrocarburíferas presionan para que se les permita importar si el precio local del biocombustible
es mayor que el internacional. Se pelean no por chauchas y palitos, acá sí que las peleas son entre los poderosos, hablamos de miles de millones de dólares. Estos grupos, más allá de los gobiernos, son los que comandan la ofensiva de largo plazo, de largo alcance contra salarios y jubilaciones. La devaluación del 118% del 13 de diciembre y la consiguiente inflación del 25,5% en diciembre y alrededor del 20% en enero, que todavía no tenemos los números, han provocado una renovada y fuerte caída de los salarios y jubilaciones. Los salarios cayeron 13,2% promedio en diciembre. Y no damos especificaciones para no dar muchos datos. Miren, el salario cayó el 37% respecto de 2017, 37%. No está tan lejos de caer a la mitad. Y los 156.000 pesos del salario mínimo de enero tienen el menor poder de compra de los últimos 23 años. Por su parte, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y la asignación universal por hijo, solo en el año pasado fue de entre el 14 y el 37,4% en ese año. Con una inflación para 2024 que el Fondo Monetario prevé del 150%, seguro que va a ser más, los aumentos de salarios obtenidos en paritarias tienden sistemáticamente a quedar por detrás del alza del costo de la vida. En esta lógica, el gobierno congela partidas apostando abiertamente a la licuación de los ingresos de los trabajadores y de los sectores de menores recursos. Todos estos datos que hemos leído recién y los que vamos a seguir leyendo corresponden a un trabajo del mencionado antes Rolando Astarita. Continuamos. Aumento de la precarización e informalidad del trabajo. Lo anterior va de la mano del aumento de la precarización e informalidad del trabajo. Desde 2017 al tercer trimestre de 2023, la tasa de informalidad de los trabajadores ocupados pasó del 48 al 51% y la tasa de empleo asalariado no registrado para el mismo periodo subió del 33 al 37%. De nuevo, estamos ante un movimiento de largo plazo. Todos estos datos que estamos dando son tendencias de largo plazo. No se van a revertir de un día para otro porque vienen de 2017, pleno gobierno de Macri, 4 años de gobierno de Fernández y los 2 meses que lleva el actual gobierno de Milei. Las propuestas del actual gobierno de reforma laboral se inscriben en esta tendencia. El empeoramiento de las condiciones salariales y laborales ocurre en una economía en fuerte recesión. El Fondo Monetario Internacional pronostica que en 2024 el Producto Interno Bruto caerá el 2,8%, casi el 3%. Pero si no se considera el agro, que es la mimada de la economía, la previsión es que la caída llegue al 5,2%. 5,2%, una cifra que los economistas ubican como lindante con una depresión económica. Este escenario para millones de asalariados, la amenaza más inmediata pasa a ser
En este escenario, la amenaza más inmediata pasa a ser el despido y la posibilidad de caer en la marginalidad y la indigencia, una situación que afecta la vida de millones de seres humanos. No lo iba a leer, pero mire lo que dice la economista keynesiana, socialista según Milley, Joan Robinson. Mire lo que dice, capitalista de la línea de Keynes, jefe económico de Gran Bretaña de la década del 30 y del 40. Es terrible ser un trabajador explotado en el sistema capitalista. Eso ya lo sabemos, es terrible ser explotado en el sistema capitalista. Lo único peor es ser un trabajador incapaz de encontrar a alguien que te explote. Estamos jodidos, los trabajadores. La única propuesta productiva contenida en la ley Ómnibus era el RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones, con fuertes reducciones impositivas para las empresas de capital extranjero o local, con proyectos de inversiones de por lo menos $200 millones que adhieran al sistema. Pero todos eran para invertir en el sector primario de la economía y profundizar el modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador, basado en el endeudamiento externo que también contempla este proyecto RIGI. Todo lo opuesto a nuestro programa de revolución industrial, científica y técnica en base al ahorro interno. Es decir, con una acumulación para el desarrollo basado en la rebaja del gasto suntuario, que hemos dicho a la mitad, y la eliminación de la fuga de divisas al exterior. Así que hoy en la Argentina, y perdónenme la falta de chiquitez, hay dos programas. El programa basado en el endeudamiento externo del Fondo Monetario Internacional y el programa basado en el ahorro interno del guevarismo revolucionario.